Muy buenos hermanos, Dios les bendiga. Ya es nuestro tercer domingo que estamos ausentes aquí del templo, pero por la gracia de Dios estamos presentes espiritualmente en el Señor. Y unidos en un mismo espíritu y buscando también estar unidos en un mismo sentir. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, Señor, nos acercamos a tu santa presencia con temor y temblor, reconociendo tu poder y gloria. Y Padre, dándote gracias que hoy podemos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordar ese momento glorioso en que venció a la muerte, en que su sacrificio en la cruz fue recompensado, en que recibió la aprobación tuya, Padre, que aunque siempre la recibió, pero este día en particular, para nuestra fe y nuestra seguridad, se convierte en un punto clave, porque a partir de hoy sabemos que tienes contentamiento en tu Hijo y que asimismo tienes contentamiento en todo aquel que cree en Él. Pues de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, y así como a Jesucristo le resucitaste de entre los muertos, con gran poder y gloria, nos has dado la esperanza de que también nosotros resucitaremos para estar en tu presencia por la eternidad. Perdona, Señor, nuestros pecados y todo lo que pudiera estorbar para ese gran momento, y ayúdanos a perseverar hasta el fin. Pues te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sin duda alguna, todos los eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo son importantes. No podemos definir unos y quitar otros porque es en el conjunto de todos que llegamos finalmente aquí, que podríamos decir que es la piedra angular entre todos los eventos, porque se manifiesta que la obra de Cristo fue aprobada por Dios y se manifiesta que a partir de este momento todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene verdaderamente vida eterna. Y hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos lo declara de esta manera, a partir del versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, si pudiéramos trasladarnos a Jerusalén justo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos daríamos cuenta que vienen 2 días de largo silencio, de preparación y de expectativa, y para muchos también incertidumbre. Allá en Éxodo 23, versículo 14, el Señor le dice a su pueblo: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 fiestas tenía el pueblo de Dios marcadas, muy importantes, y hay más, pero estas 3 apuntando directamente al Señor Jesucristo,
nuestro Padre Celestial instituye, por eso son estatutos, instituye para el pueblo para que tenga en mente y se prepare y espere a nuestro Salvador. La fiesta de los panes sin levadura inicia con la Pascua. La fiesta de los primeros frutos es después del día de reposo de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de las cosechas es Pentecostés. Y en estas tres fiestas, así en el orden en el que están dadas, son los tres primeros y grandes eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Especificando cuándo debería de ser la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, en Levíticos 23:9, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Así que, hermanos, pudiéramos imaginarnos en este momento en Jerusalén y pudiéramos ver cómo los sacerdotes se apresuraron en darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, porque también ellos querían tener el tiempo para sacrificar su cordero pascual y cenar la Pascua con su familia, en sus hogares. Y qué irónico, en la prisa por cumplir un estatuto, se escapó de sus ojos la razón por la que año con año, por 1500 años, habían celebrado esta fiesta. Después de la cena, habían de esperar en silencio el día de reposo, para que antes de que saliera el sol, después del día de reposo, poder ofrecer las gavillas, esto es, las primicias. Pero en esta ocasión no fue solo un día, sino que después del día de reposo de aquel día, había el día de reposo semanal. Así de que esta espera de pronto se convirtió en una espera muy larga. Pero es triste, hermanos, mirar cuando nuestra religión, lo que venimos haciendo siempre, ha perdido el sentido. ¿Por qué el Señor instituyó todo esto? Para que estuviéramos preparados para el gran día, para que pudiéramos distinguir cuando el Mesías prometido, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, se nos presentara. Sin embargo, en aquella ocasión, hasta prisa se dieron por crucificar a nuestro Salvador. Hasta prisa se dieron por darle muerte. Y no se detuvieron a ver lo que estaban haciendo. No fueron abiertos sus ojos para ver todo lo que estaba sucediendo. Ni siquiera se abrieron cuando el Señor menciona el Salmo 22 y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y poder mirar cómo estaba rodeado por los romanos y por los principales del pueblo, y poder ver cómo echaban suerte por sus ropas, y poder ver cómo le horadaban, y poder ver cómo le daban vinagre. Todo lo que estaba escrito en ese salmo delante de sus ojos estaba sucediendo, pero tenían prisa. Tenían prisa por terminar de una vez con él para poder continuar con lo que siempre habían hecho. Y hermanos, voy a darle seguimiento a dos grupos, con el fin de que veamos que cada quien estaba en su mundo, como el día de hoy. Algunos en las cosas de Dios, otros en las cosas del mundo, pero cada quien tiene sus propias intenciones. Porque fíjense que en esos 2 días, y digo de silencio por el hecho de que eran de reposo, no todo era silencio. Entre los 2 días de reposo es un pequeño espacio en el que
la ley misma permite que entre los 2 días de reposo haya un poco de actividad. Las mujeres que andaban con el Señor Jesucristo preparaban especies aromáticas para preparar el cuerpo del Señor. Y los sacerdotes pedían que se pusiera guardia en la tumba del Señor, no sea que sus discípulos robaran el cuerpo. Y vamos a mirar estas porciones de la Escritura porque nos ayudan a ver qué estaba sucediendo en ese momento, cómo cada quien andaba en lo suyo. Y muy probablemente hoy es exactamente lo mismo. Algunos preocupados por su vida espiritual, buscando agradar a Dios, buscando estar bien con Dios, y otros preocupados por su vida material, tratando de asegurar y detener por la contingencia que estamos pasando. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 54, dice: era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y Marcos añade a esta narración para que podamos entender cómo fue que esos 2 días de reposo pasaron y cómo entre medio hubo gran actividad. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Mientras Lucas nos dice que compraron las especies y el ungüento y descansaron el día de reposo, Marcos nos dice que cuando pasó el día de reposo, compraron las especies aromáticas para ungirle. Podríamos ser prontos a decir, se están contradiciendo, o como hemos venido diciendo en esta serie de estudios, hay quien inmediatamente procura ignorarlo y no traerlo a la mente para no entrar en confusión, porque pensaría que se están contradiciendo. Uno dice que compraron los ungüentos y descansaron el día de reposo, y otro dice, cuando pasó el día de reposo, compraron los ungüentos. La situación es que hay 2 días, el 15 del mes primero, que es instituido como gran día de reposo, pero también el día de reposo semanal, que es sábado. Y de igual manera, aquellos sacerdotes y ancianos se vieron ocupados en ese espacio. Miren, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 42, dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y ya sabemos que le llevó a una tumba nueva, escarbada sobre la piedra, y que juntamente con Nicodemo enterraron el cuerpo. Ahora, en Mateo, el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 27, versículo 62, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero.
Así de que esos 2 días de silencio, como decía, resulta que no fueron tan silenciosos. Mientras los ancianos y los sacerdotes estaban más preocupados por mantener su reputación, estaban más preocupados porque sus acciones no tuvieran represalias y el primer error, porque lo aceptan, no sea tan grave como el segundo error que iban a cometer si alguien se robara el cuerpo. Ellos estaban preocupados por esto. Pero las mujeres, hermanos, estaban preocupadas por darle una digna sepultura a su Señor. Así es de que 2 historias muy diferentes, una misma celebración. ¿No se nos hace familiar esto? ¿Cuántas veces algunos, deseosos de conocer a Dios, deseosos de alabarle, deseosos de glorificarle, le buscan y le adoran en espíritu y en verdad, y le entregan sus vidas y su servicio? ¿Y cuántos? Es una religión. Están apresurados por cumplir con sus requisitos. Están apresurados por poder asistir a alguno de los cultos, no se diga los 2, porque definitivamente no tienen tiempo, pero alguno de los cultos en el día del Señor, para simplemente salir de su compromiso y poder dedicarse a lo que están haciendo. 2 historias diferentes, pero es una misma celebración. Ahora, llegado finalmente el día después del día de reposo, y me refiero a la tarde ya del primer día de la semana, empieza a ser evidente que ambos están buscando una misma celebración, pero que la están buscando en rumbos distintos. El sumo sacerdote se apresuraba para ofrecer los primeros frutos antes que saliera el sol. Hermanos, ciego a lo que Dios estaba haciendo, y ya lo dice el apóstol Pablo, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de cumplir con los estatutos. Y se llegó el día de los primeros frutos. Y por 1500 años lo han venido haciendo. Se llegó la hora de hacerlo una vez más. Una ceremonia perfecta. Miren, es increíble, pero ellos eran capaces de hacer el culto al pie de la letra, pero incapaces de ver a Cristo en el cumplimiento de todo lo que por años venían celebrando. En la fiesta de los tabernáculos, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y la fiesta de los tabernáculos no es otra cosa, Dios con nosotros. La entrada triunfal a Jerusalén. Ocupados en todo, no se pudieron dar cuenta, más bien se sintieron estorbados cuando Cristo venía entrando y el pueblo de Dios estaba clamando. Lo mismo que hacían año con año cuando escogían el Cordero y lo introducían en Jerusalén, sucedió. No podían decir que fue diferente. No podían decir que no se dieron cuenta porque no estaban preparados. Lo hacían y lo hacían y lo hacían. Y ese día sucedió como debería de haber sucedido. Pero no se dieron cuenta porque estaban apresurados en su religión. Llegó la Pascua. Hermanos, entre las 2 tardes murió el Cordero de Dios. Y no se dieron cuenta porque se les estaba haciendo tarde para sacrificar el suyo y tener la cena con su familia. Y en unos minutos más, aquel sumo sacerdote apresurado, con incertidumbre, con miedo por llevar a cabo la fiesta de las primicias, tampoco se daría cuenta que estaba a punto de suceder la resurrección, lo que esta fiesta apuntaba. Ahí se encontraba el sumo sacerdote, apurado, ocupado, a punto de celebrar para él una vez más aquel estatuto, aquella fiesta, habiéndose perdido toda su vida del significado. ¿Cuántas veces asistimos a un culto
y no nos damos cuenta que estamos ensayando para cuando sea la verdadera razón por la que nos congregamos. ¿Cuántas veces oímos la venida del Señor y oímos que será en un abrir y cerrar de ojos, que sonará la trompeta? Y estamos en el culto y no estamos pensando en ello. Estamos ocupados en lo que dejamos en nuestros hogares, en nuestras diferentes ocupaciones. Ahora, ¿por qué digo dos historias y una misma celebración? Porque las mujeres se apresuraban con su deseo de preparar el cuerpo, con la esperanza de la resurrección casi muerta. Ya han pasado 3 días, no se sabe nada, todo está en silencio. Ellos tienen el deseo de darle a su Señor una debida sepultura. Ahora los resultados fueron abismales. Ellas llegaron a la presencia misma de Dios y le adoraron en persona, cara a cara. El Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 28, versículo 8, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hermanos, qué momento tan maravilloso en la vida de aquellas mujeres, que aunque es verdad que cuando corrieron al sepulcro, la esperanza de la resurrección en ellas iba casi muerta. Sin embargo, al ver la obra de Dios en Cristo Jesús, no dudaron un segundo en abrazarle sus pies y adorarle. ¿Qué resultado tan distinto fue el del sumo sacerdote? Se llegó la hora de celebrar aquella fiesta instituida por Dios, pero ellos se enfrentaron a una triste realidad. ¿Saben qué encontraron? Encontraron el lugar santo vacío, porque desde la invasión de Babilonia no había tabernáculo. Se encontraron un velo roto, el velo de la separación, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, roto de abajo hasta arriba. Y no se daban cuenta, pero se encontraron ante un sacerdocio que había llegado a su fin, porque ahora el sumo sacerdote era Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué abismo entre los dos resultados! Una misma celebración, un mismo evento, unas corriendo hacia la tumba para darle un último adiós al cuerpo de su Señor, y lo encuentran en toda su gloria, y otros apresurados por celebrar una fiesta que no significaba para ellos nada más que un evento y un requisito que religiosamente seguían, y una religión sin Cristo, un lugar santo vacío y una cortina que dividía a los dos, ese velo completamente roto. En Mateo 27:51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y en cuanto al sumo sacerdote, en Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Finales muy distintos, ¿no es cierto?
Muchas veces así nos encontramos nosotros, hermanos. Es un mismo evento, estamos en un mismo lugar. Puede que estemos celebrando lo mismo, pero nuestro corazón no está en el mismo lugar. Mientras para unos es un requisito, algo que tienen que hacer para guardar la apariencia, para guardar qué digan los demás, y para otros es el momento más importante de sus vidas. Porque nadie les asegura que volverán a estar aquí en esta tierra unidos con sus hermanos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Miren, hermanos, ¿quién nos dijera hace 4 domingos que para el domingo siguiente no estaríamos aquí unidos alabando al Señor? ¿O quién, si alguien nos lo hubiera dicho hace un mes, le hubiéramos creído? Y puede ser que el último día del Señor que estuvimos juntos, estuviste aquí pensando en tu trabajo, pensando en las cosas que ibas a hacer en tan pronto salieras de aquí. A lo mejor cansado y desvelado porque tuviste un largo día el día anterior, o te fuiste a alguna actividad y venías cansado y no prestaste atención a la palabra, y posiblemente estuviste bostezando y volteando para otros lados. Y no te diste cuenta que era el último domingo, por lo menos de ese mes, que estaríamos juntos. Quiera Dios que volvamos a reunirnos. Pero quién sabe si realmente fue el último día del Señor que estuvimos juntos como congregación. Así que es verdad, se repite este evento una y otra vez. Es una misma celebración. Pero son 2 resultados muy distintos por lo que persigue uno y lo que persigue otro. Y hermanos, finalmente, ahí, ese primer día de la semana, justo antes que saliera el sol, porque así está indicada la fiesta de las primicias. Así Dios la instituyó para que cuando sucediera, el pueblo de Dios pudiera identificar que era Dios obrando. Y para que tú y yo hoy podemos volver atrás y ver que Dios siempre ha cumplido su palabra y que debemos de prestar atención a lo que instituye, a lo que ordena, a lo que dice, a lo que profetiza. Porque lo oímos y lo repetimos, pero entra en oídos sordos. Y finalmente un día se cumple y no nos damos cuenta. Estamos ocupados en este mundo y dormidos a las cosas eternas. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dio inicio la gran resurrección, pero como dice el apóstol Pablo, en su debido orden. Primero Cristo. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. Dio inicio y primero fue Cristo. Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Venció a la muerte y con ello, hermanos, nos aseguró para siempre la vida eterna. Por eso la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Después, siguiendo este orden, las primicias. Y deben de recordar el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 27, versículo 52, porque nos dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquellos que murieron esperando en la promesa de Dios, vieron sus promesas cumplidas, cuando Jesucristo venció a la muerte y se llevó cautiva la cautividad. De manera que la gran resurrección inició, y primero fue Cristo, después las primicias, y luego ¿quién? Y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y quiénes son esos? Bueno, tú y yo, si realmente hemos creído en Cristo Jesús. Porque en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, así como todos los detalles de la vida de Cristo, conforme a la palabra de Dios y conforme a la ley, sucedieron. Desde el más mínimo detalle, ofrecerle vinagre, dar a suerte sus ropas, hasta detalles con gran significado, atravesar su costado, durar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, se cumplieron. Enseguida la resurrección de las primicias se cumplieron. Aquel día, santos que habían dormido, muchos, dice la palabra, se levantaron. Pero se levantaron hasta después de la resurrección de él, porque el orden fue dado. Primero Cristo, luego las primicias. Y ahora quedamos tú y yo. Ahora quedamos nosotros. Y aquellos que se nos adelantaron creyendo en Cristo Jesús. Porque luego los que son de Cristo en su venida. ¿Estás preparado para su venida? Realmente, si el Señor viniese hoy, en este instante, ¿te llevaría? ¿Tendría alguna razón para dejarte? ¿Tendría algún motivo fuerte para que te quedaras a la terrible destrucción que le espera a este mundo? ¿O al sonar la trompeta, después de que los muertos en Cristo se levanten primero, serías transformado? Recibirías un cuerpo glorioso y irías y recibirías al Señor en las nubes. ¿Cuál será tu historia? Una vez más estamos hablando de un mismo evento. Finalmente, cuando los que son de Cristo resuciten en su venida. Pero así como en la primera resurrección, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, 2 grupos de personas, un mismo evento, 2 finales distintos, terriblemente, así también, en aquel gran día, muchos, dice la palabra de Dios, que huirán a los montes y dirán: ¿quién nos librará de la ira del Cordero? Huirán de Dios.
Buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Muchos sabrán que el Señor no vino por ellos. Muchos le dirán, Señor, Señor, y en ese día se darán cuenta que ni Él es su Señor, ni ellos son sus siervos. Porque la palabra hace un reclamo. Si me dices Señor, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la devoción? Porque aquel que llama a alguien Señor se declara su siervo y sin duda alguna le sirve. Pero ¿cuántas veces es una mera palabra para nosotros? Estamos al igual que los sacerdotes de aquel tiempo y de que los religiosos, ocupados. Y el congregarnos, y el leer, y el orar, es un mero requisito religioso. Algo que a lo mejor hasta nos sentimos incómodos si no lo hacemos, pero que ya perdió el sentido. No me emociona congregarme, no me llena de alegría escuchar la palabra, no me llena de gozo la oportunidad de servir a Dios. Tristemente muchos aún siguen buscando la recompensa de este mundo, el aplauso de la multitud, la aprobación de los demás, la vanagloria de esta vida. Y si no la reciben de un modo, la buscan de otro. ¿Cuál será el fin de tu historia? Un solo evento: la resurrección de los muertos. Los de Cristo, transformados y llevados a su presencia, y los que no son de Cristo, a quedarse en este mundo, a sufrir la ira de Dios. Y no solo eso, pero en el gran juicio, ser lanzados al lago de fuego. Yo quiero insistirte y rogarte que tú te pongas a cuentas con Dios. Que tú mires la realidad de tu vida. Que tú hagas caso al llamado que dice, ven y pongámonos a cuenta. Y ponte a cuentas con Él. Déjate de aparentar, déjate de pretender. Deja de estar ignorando que para ti lo más importante es este mundo. Y entiende que si hay alguien frágil, somos nosotros. Evidencia de ello es lo que estamos viviendo ahorita. La fragilidad con la que nos encontramos. Y arrepiéntete de tus pecados y busca a Dios. Pero primeramente busca a Dios. Él te dará el arrepentimiento. Búscale mientras puede ser hallado. Porque no quiero sonar pesimista, pero vienen días en que el mundo experimentará hambre de la palabra de Dios. Y antes de que digas amén, la respuesta divina es que buscarán de norte a sur, de este a oeste, irán a todas partes y no encontrarán. Pero hoy es el día de salvación. Hoy Dios puede ser hallado por medio de Cristo Jesús si tú le buscas, si tú le conoces, si tú crees que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y murió por nuestros pecados y le recibes porque te humillas y le reconoces como Señor y como Salvador. A un espíritu quebrantado Dios no lo desprecia. Estoy seguro, porque la palabra así lo dice, que si tú te humillas, te presentas delante de Él y clamas a Él, Dios será amplio en perdonar. Y si le recibes como tu Señor y Salvador, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les bendiga grandemente. Oremos. Amante Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, glorioso Señor es tu nombre.
Qué maravilla acercarnos a este momento. El momento en que cambió para siempre la historia de tu creación. El momento en que la obra que venías haciendo desde antes de la fundación del mundo fue revelada a todos. Y en tu infinita sabiduría enviaste a tu Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, en debilidad como ser humano, para que siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, diese su vida por el perdón de nuestros pecados. Pero la historia no quedó ahí. Al tercer día le resucitaste en gran gloria, para que hoy, en absoluta certeza, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, da paz a este mundo que se encuentra en caos. Da esperanza a este mundo que tiene incertidumbre. Da seguridad a este mundo que tiene miedo. Pero por sobre todas las cosas, salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.